¿Cómo están? El día de hoy les realizaré un video acerca de la rama judicial y el Ministerio Público y los organismos de control fiscal. Espero les guste y entiendan mucho. Les comenzaría hablando acerca de la jurisdicción común en Colombia. Básicamente, la jurisdicción común en Colombia es un sistema el cual está encargado de administrar justicia en casos civiles, penales, laborales, y es importante tener en cuenta que también en casos de familia. Está estructurado en niveles jerárquicos. Incluye juzgados municipales de circuito que atienden en primera instancia, tribunales de distrito con apelaciones y la Corte Suprema de Justicia como máxima autoridad. A través del mecanismo, pues cuentan con mecanismos como la tutela que ayudan a garantizar la protección de los derechos fundamentales y del acceso como a una justicia como mejor. Aunque es esencial para un Estado de Derecho, esta enfrenta problemas de congestión y faltas de recursos, lo que hace que se retrase la resolución de casos y afecta la confianza en el sistema. Para mejorar su efectividad, se han promovido como mecanismos alternativos como la conciliación y el arbitraje, y se han impulsado reformas tecnológicas para que así se puedan como agilizar los procesos judiciales. La jurisdicción común, a pesar de sus desafíos, es súper fundamental para asegurar que todos los ciudadanos tengan como acceso a una justicia como que sea imparcial y una justicia que sea oportuna para absolutamente todos. Bueno, esta jurisdicción está como integrada por los siguientes órganos. El primero es la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de la jurisdicción, cuyos aspectos principales pueden resumirse de esta manera. El primero vendría siendo la composición, que se integra de forma permanente por 23 magistrados distribuidos en 3 salas especializadas. La sala de casación civil y agraria. Esta sala está integrada por 7 magistrados. Tenemos la sala de casación laboral, que está integrada también por 7 magistrados, y por último la sala de casación penal, que está integrada por 9 magistrados. Ahora hablaremos como un poco de su elección y como los requisitos que se tienen que tener en cuenta a la hora de ser miembro. Los magistrados de la Corte son elegidos por la corporación para periodos individuales de 8 años, de listas formadas por más de 5 candidatos por cada vacante que se presenta, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Los requisitos para ser magistrado de la Corte están establecidos en el artículo 232 de la Constitución. Los requisitos son los siguientes: ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. También se tiene que ser abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos que sean políticos o culposos, y haber desempeñado durante aproximadamente 15 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado, o dar como cátedra universitaria. A continuación les hablaré acerca de las funciones. Ellos deben actuar como tribunal de casación, deben conocer el derecho de impugnación y el recurso de apelación en materia penal conforme a la terminada ley. También, como una de sus funciones es juzgar al presidente de la República o a quien como haga sus veces, y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174. También tiene como función investigar y juzgar a los miembros del Congreso. También debe resolver a través de la Sala de Casación Penal los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones que están proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal.
También deben resolver a través de una sala integrada por 3 magistrados de la Sala de Casación Penal y que no hayan participado en la decisión conforme lo determina la ley. La solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena de la condena proferida por los restantes magistrados de dicha sala en como los asuntos a los que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5, 6 de los mismos artículos 236 o de los fallos en los que estas condiciones profieran los tribunales como superiores o militares. Otra de sus funciones es conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación en los casos previstos por el derecho internacional. También tienen como darse su propio reglamento y las demás como atribuciones, las cuales están como explícitas y señaladas por la ley. Bueno, a continuación hablaremos de la jurisdicción contencioso administrativo. Bueno, la jurisdicción contencioso administrativo en Colombia tiene un origen francés y se establece básicamente para resolver controversias del derecho administrativo. No conoce controversias de entidades públicas bajo derecho privado, salvo excepciones que estén relacionadas con naturaleza pública de las entidades. Es importante tener en cuenta que la jurisdicción contencioso administrativo está integrada por 3 órdenes jerárquicos, los cuales son el Consejo de Estado, también tenemos los tribunales administrativos y los juzgados administrativos. Entonces vamos a empezar como a explicar como cada unito para que nos quede súper claro. Entonces el primero, como yo se los dije con anterioridad, es el Consejo de Estado. Este es el máximo tribunal de la jurisdicción. Este está integrado por 31 magistrados que son elegidos como básicamente por la misma corporación para periodos individuales de 8 años de listas superiores a 5 candidatos que son enviadas a la sala administrativa del Congreso Superior de la Judicatura y quienes deben reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, por acá a un ladito les voy a dejar como un organigrama de la jurisdicción común ordinaria como para que nos ubiquemos más. Bueno, en el artículo 237 de la Constitución Política se establecen las atribuciones del Consejo de Estado. Las atribuciones del Consejo de Estado son las siguientes, son 7. Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo, la segunda es conocer acciones de nulidad por inconstitucionalidad de decretos de gobierno nacional. El tercero, Cuerpo Supremo Consultivo de Gobierno en la Administración. El cuarto, preparar proyectos de reforma constitucional y proyectos de ley. El quinto, conocer casos de pérdida de investidura de congresistas. El sexto, reglamento interno y ejercicio de funciones determinadas por la ley. Y el séptimo, conocer acciones de nulidad electoral. El Consejo de Estado ejerce sus funciones y eso lo hace a través o como por medio de 4 salas. Y es importante resaltar que la principal de estas salas mencionadas con anterioridad es la sala plena, que está integrada por todos sus miembros con funciones administrativas que incluyen. Entonces como que primero les voy a explicar la sala plena, que es elección de consejeros, magistrados y funcionarios. Designación de auditor ante la Contraloría General.
Integración de comisiones. También evaluación de magistrados de tribunales administrativos. Concepto sobre el tránsito de tropas extranjeras. También expedición de reglamento del Consejo. La sala plena tiene como unas funciones específicas que son distribuir funciones entre secciones de la sala de lo contencioso administrativo. También tiene la función de emitir conceptos sobre proyectos de reformas constitucionales y legales. Ahora continuaremos con la segunda sala, la cual es la sala de lo contencioso administrativo. Esta está integrada por 27 consejeros, dividida en 5 secciones. Cada sección tiene funciones específicas asignadas por la sala plena. Distribución de las competencias entre como las secciones. Sección primera, que son como competencias general y residual. Sección segunda, que se trata de asuntos laborales. La sección tercera, de procesos contractuales y responsabilidad estatal. La sección cuarta, de asuntos tributarios y derecho económico. Y la quinta sección, que son como o se enfoca en procesos electorales y la jurisdicción coactiva. Acciones constitucionales. Acciones de grupo, acciones populares, acciones de cumplimiento y acciones de tutela. Bueno, a continuación les voy como a dar las principales funciones especiales como de la sala plena. Esta tiene como función resolver conflictos de competencia entre secciones, conocer procesos no atribuidos a sanciones, resolver recursos extraordinarios. También tiene como función unificar o sentar jurisprudencia. También tiene que conocer solicitudes de pérdida de investidura de congresistas. Y como última función debe decidir como acciones de nulidad por inconstitucionalidad de decretos gubernamentales. Tenemos también la sala de consulta y servicio civil. La sala de consulta y servicio civil del Consejo está integrada por 4 consejeros y tiene tienen como las siguientes funciones: absorber consultas jurídicas del gobierno nacional, preparar proyectos de ley y códigos, revisar contratos y emitir conceptos en casos previstos por la ley, verificar si los candidatos a la presidencia de la República reúnen los requisitos constitucionales y expedir la correspondiente certificación. Estas funciones mencionadas con anterioridad tienen como objetivo brindar una asesoría jurídica y un apoyo técnico al gobierno nacional, garantizando así la legalidad y constitucionalidad en los procesos y decisiones del Estado. Ya como último tenemos la sala de gobierno. Aunque la sala de gobierno no está como tal mencionada en la ley estatutaria, está como establecida en los artículos 107 y 114 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta sala está integrada por el presidente del Consejo, el vicepresidente, los presidentes de las salas o secciones, y se encargan de ejercer funciones administrativas de un carácter interno determinadas por el reglamento del Consejo de Estado. El segundo orden jerárquico son los tribunales administrativos. Los tribunales administrativos son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en cada distrito judicial administrativo. Actualmente hay 26.
Están integrados por magistrados de carrera judicial que son elegidos por un concurso de mérito, que deben cumplir requisitos como ser colombiano por nacimiento, tener título de abogado y expedir o como tener una experiencia profesional de 8 años. La estructura es básicamente la sala plena que está integrada por todos los magistrados y ejerce funciones como elegir jueces administrativos, como dirimir conflictos de competencia. La sala de gobierno que cumple funciones administrativas de una manera como interna y la sala especializada y de decisiones plurales e impares. Bueno, hablando como de las competencias, esos ejercen funciones jurisdiccionales que están establecidas en el Código del Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo y otras normas procesales. También conocen controles administrativas en primera instancia. A continuación les voy como a decir cada uno de los requisitos que se tienen que tener en cuenta si queremos como ser magistradas. Bueno, el primero, son la verdad como sencillos. Ser colombiano por nacimiento, tener título de abogado, experiencia profesional de 8 años y no estar como incurso en algún causal de inhabilidad o incompatibilidad. Y ya tenemos a los juzgados administrativos, que los juzgados administrativos en Colombia fueron creados por la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Eso para cumplir funciones que están establecidas por la ley en municipios o circuitos. Eso lo establece pues la ley 270 de 1996, aunque comenzaron a funcionar en el 2006. Para ser juez administrativo se requiere ser colombiano por nacimiento también, ciudadano en ejercicio con plenos derechos civiles, tener un título de abogado, experiencia profesional de al menos 4 años y no estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad. Actualmente es importante como resaltar que existen 342 juzgados administrativos en el circuito judicial, además de juzgados administrativos de descongestión periódica. Sus competencias están como establecidas en los artículos 154. Bueno, a continuación les voy como a dejar un organigrama, pues como la organización de lo contencioso administrativo mediante pues un organigrama, como ya se los dije con anterioridad. Se los voy a dejar un momentico para que lo lean y como para que alcancen a pues como acomodar las ideas. Les voy a dejar por este ladito. Ahora les hablaré acerca de la jurisdicción constitucional. Bueno, conformación de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es el órgano que está encargado de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución en Colombia. Está compuesta por 7 magistrados, los cuales son elegidos por el Senado de la República para un periodo de 8 años. La sección se realiza a partir de una terna presentada por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado. Los magistrados deben tener una diversidad de especialidades en el ámbito del derecho, lo que asegura una representación pluralista. Además, existen restricciones importantes. Bueno, los magistrados no pueden ser reelegidos, eso es muy importante. Y hablando de las inhabilidades, aquellos que hayan ejercido como ministro o magistrados en el año anterior a su elección no pueden ser seleccionados.
Las funciones específicas de la Corte Constitucional están delineadas en el artículo 241 de la Constitución y abarcan varias áreas claves. Control de inconstitucionalidad. Ellos deben evaluar demandas presentadas por ciudadanos contra actores reformatorios de la Constitución, leyes y decretos con fuerza de ley, tanto en su contenido material como en los vicios de procedimiento. Convocatorias a referendos. Ellos deben decidir sobre la constitucionalidad de las convocatorias a referendos y asambleas constituyentes, así como sobre consultas populares y plebiscitos, limitándose a vicios en su formación. Revisión judicial. Deben presentar una serie de revisiones judiciales relacionadas con acciones de tutela que protegen básicamente todos los derechos fundamentales. Se debe evaluar la constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes que lo aprueban, permitiendo así como la intervención ciudadana para defender o impugnar su constitucionalidad. Control sobre decretos legislativos. Se debe decidir sobre la constitucionalidad de los derechos legislativos emitidos por el gobierno bajo circunstancias excepcionales. Hablando como del reglamento interno, la Corte tiene como la facultad de establecer su propio reglamento como su funcionamiento interno, como para tener como un mayor funcionamiento, un mayor manejo como propio. Efectos y alcances de las decisiones. Las decisiones emitidas por la Corte Constitucional tienen un impacto significativo. Lo vemos, por ejemplo, en la parte resolutiva. Es obligatoria para absolutamente todos. Acá vemos algo que se llama erga omnes. En la parte emotiva, aunque no es como vinculante, sirve como criterio auxiliar para la interpretación judicial y aplicación del derecho. Distinciones importantes. Básicamente la Corte ha como desarrollado unas distinciones muy claves en cada una de sus decisiones. La resolución concreta del caso es obligatoria y vinculante, y a esto como que se le da el nombre de decisum. Ahora tenemos la ratio decidendi, que es básicamente que los fundamentos generales que establecen principalmente los principios aplicables a futuros casos obligatorios si están directamente relacionados con el decisum. Además del control que ya está como concentrado y ejercido por la Corte Constitucional, existe un mecanismo conocido como control difuso, donde cualquier juez puede declarar inconstitucional una norma mediante la figura de la excepción de inconstitucionalidad. Este mecanismo permite que cualquier ciudadano pueda invocar su derecho ante cualquier juez, promoviendo así una protección mucho más amplia y accesible de los derechos fundamentales a través del uso de acción de tutela. Es importante resaltar que los ciudadanos pueden presentar acciones directas ante la Corte Constitucional para así impugnar normas o actos que consideren inconstitucionales. Esto incluye demandas contra la ley, acciones relacionadas con derechos fundamentales a través de mecanismos de tutela,
Y la Corte también tiene un papel activo en el análisis previo a referendos y asambleas constituyentes, asegurando que cualquier reforma significativa sea evaluada desde una perspectiva constitucional antes de ser sometida a votación popular. Fiscalía General de la Nación. ¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? Bueno, haciéndoles como una breve explicación, la Fiscalía General de la Nación funciona como un órgano con autonomía administrativa y presupuestal, pero que forma parte de la rama judicial. Es importante mencionar que la Constitución Política de 1991 creó la Fiscalía General de la Nación. Esta encargada fundamentalmente de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. ¿Por quiénes está integrada la Fiscalía General de la Nación? Bueno, se encuentra integrada por los fiscales delegados y los demás funcionarios que están como determinados por la ley. El fiscal general es elegido para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. Ahora, enfocándonos en sus funciones, básicamente deben solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías, las medidas necesarias para así asegurar como la comparecencia de los imputados del proceso. Capturas y controles de derecho. La Fiscalía puede realizar capturas de manera excepcional, pero debe informar al juez de control de garantías, quien es el que revisará la legalidad de esta captura y tiene como un máximo de 36 horas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Registros y pruebas. Registros y allanamientos intercepciones necesitan aprobación judicial posterior de 36 horas también para asegurar que no se vulnere como algún derecho fundamental. Protección de pruebas. Asegurar y mantener la cadena de custodia de las pruebas y cuando se requieran medidas que afecten derechos fundamentales, obtener autorización judicial. Inicio de juicio y acusación. La Fiscalía presenta el escrito de acusación ante el juez de conocimiento para así dar inicio a un juicio con garantías de imparcialidad y de derecho de defensa. Preclusión de investigación. Si no hay mérito para acusar, la Fiscalía puede solicitar al juez de conocimiento cerrar el caso. Sexto, asistencia y reparación de víctimas. Esta como lo que busca es proteger y como asistir hacia las víctimas, asegurando como su participación y justicia restaurativa en el proceso. Protección de participantes en el proceso. Lo que busca es como salvaguardar a las víctimas, testigos y otros participantes claves, garantizando medidas de protección. La ley también permite que en ciertos casos delitos de menor impacto, la víctima o autoridades distintas a la Fiscalía lleven adelante la acción penal, pero la Fiscalía mantiene la potestad de investigar de forma permanente en estos casos. Ahora hablando de la organización, los principales aspectos de su organización, principios y fundamentos, entre otros, se encuentran desarrollados en el artículo 23 a 33 de la Ley 270 de 1976. Su estructura orgánica interna está
pues, interna está prevista en el artículo número 2 del Decreto Ley 16 del 2014, modificados por el artículo 25 del Decreto 898 del 2017 y 132 de la Ley 210 del 2019. Y se encuentran de la siguiente forma. Primero tenemos como el despacho de Fiscalía General de la Nación, que su organización es Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La segunda es Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Asuntos Internacionales, Dirección de Control Interno, Dirección de Control Disciplinario, Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación y Dirección de Protección y Asistencia. También tenemos Dirección de Altos Estudios y por último la Unidad Especializada de Investigación. También está el despacho del Vicepresidente General de la Nación, delegada contra la criminalidad organizada, que está como estructurada de la siguiente manera, que ya les voy a explicar. Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada, Dirección Especializada contra las organizaciones criminales, Dirección Especializada contra la Corrupción. También tenemos la dirección especializada contra el narcotráfico, Dirección Especializada contra las violencias a los derechos humanos, Dirección a la Justicia Transicional. Bueno, delegada para las finanzas criminales, que son estructuras como Dirección Especializada contra el lavado de activos, Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, Dirección Especializada contra los Derechos Fiscales. También la delegada para la seguridad ciudadana, que está estructurada de la siguiente manera: Dirección de atención al usuario, intervención temprana y asignaciones. Direcciones seccionales y como subsección de Fiscalía y de Seguridad Ciudadana. Dirección de apoyo a la investigación y análisis para la seguridad ciudadana. Luego la dirección ejecutiva, que está como estructurada como subdirecciones de talento humano, subdirección de tecnología de la información y de las comunicaciones, subdirección de gestión contractual, subdirección financiera, subdirección de bienes, subdirección de gestión documental, subdirección de apoyo a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación y como último subdirecciones regionales de apoyo. Las entidades adscritas son los establecimientos públicos, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fondo Especial de la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación. Además, de acuerdo con el artículo 46 del Decreto Ley 16 del 2014, existen los comités de priorización encargados de efectuar las políticas y estrategias, pues como estrategias de como priorización definidas por el magistrado general. O sea, intentan también como ampliar el plan y proponer y decidir cuándo les es asignada la competencia y las situaciones, los casos que son como objeto de prioridad. A continuación les voy a dejar un organigrama de la Fiscalía General de la Nación. Como pues sí, unos segunditos para que se fijen por acá. Gobierno y administración de la rama judicial.
De acuerdo con los artículos 254 y siguientes de la Constitución y siguientes de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la administración, gestión y control de la rama judicial corresponden al Consejo Superior y a los consejos seccionales de la Judicatura. Sin embargo, el acto legislativo 2 del 2015 se introdujo diversas modificaciones a las normas constitucionales mencionadas. Así, en primer lugar, se eliminó el Consejo Superior de la Judicatura, el cual fue sustituido por los siguientes órganos: Consejo de Gobierno Judicial y Gerencia de la Rama Judicial, que tendrá a su cargo el gobierno de administración de la rama judicial. Como segundo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a quien corresponderá a ejercer las funciones disciplinarias sobre los funcionarios de la rama judicial y exonerar como la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión en las instancias que señala la ley, salvo que esa función se atribuya por la ley a un colegio de abogados. La Corte Constitucional declaró inexequible la creación del Consejo de Gobierno Judicial y la gerencia de la rama judicial, con lo cual se mantuvo la existencia del Consejo Superior de la Judicatura, pero con las precisiones de que fueron eliminados los consejos seccionales y que como con posterioridad a dicho acto, como ha dicho ese acto legislativo, al Consejo Superior solo le corresponden funciones relacionadas con el gobierno y la administración de la rama, mientras que la función disciplinaria respecto de los funcionarios de la rama judicial y de los abogados quedó como encargo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En consecuencia, en la actualidad, el Consejo Superior de la Judicatura es el organismo encargado de la administración de la rama judicial y, en virtud de la creación y puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dejó de estar dividido en las salas administrativas y jurisdiccional disciplinario. El Consejo Superior cuenta con la colaboración de otros órganos que también forman parte de la estructura administrativa de la rama judicial, como lo son la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, las direcciones seccionales de Administración Judicial y las comisiones seccionales interinstitucionales de la rama judicial también. El Consejo Superior de la Judicatura. Este está integrado por 6 magistrados que son elegidos para un periodo de 8 años. Así, 1 por la Corte Constitucional, 2 por la Corte Suprema de Justicia, 3 por el Consejo de Estado, según el artículo 255 de la Constitución Política. Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 35 años, tener título de abogado y haber ejercido en la profesión durante 10 años con buen crédito. Advierte la norma que los miembros del Consejo no podrán ser escogidos entre los magistrados de las mismas como corporaciones postulantes. De acuerdo con el artículo 85 de la Ley Estatutaria, adicionando por el artículo 17 de la Ley 1285
del 2009, en concordancia con los artículos 256 y 257 de la Constitución, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura y ejercen las siguientes funciones principalmente: elaborar el proyecto de presupuesto de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 88 de la misma ley; elaborar el proyecto de plan sectorial de desarrollo y someterlo a la aprobación del Consejo Pleno. El contenido de este plan debe sujetarse a las indicaciones establecidas en el artículo 87 de la ley. Autorizar la celebración de contratos y convenios. Declarar la urgencia manifiesta para contratar cuando fuere el caso y aprobar los proyectos de inversión. Fijar la diversión del territorio para efectos judiciales y crear, ubicar, redistribuir, funcionar, trasladar, transformar y suprimir tribunales y juzgados, así como determinar su estructura y planta de personal y las funciones y requisitos como mínimos de los cargos, todo ello de conformidad con las reglas previstas en los artículos 87 y 92 de la ley. También tienen como función determinar la estructura de la planta de personal del Consejo Superior y designar los empleados de la sala administrativa cuya provisión no corresponde al director ejecutivo de administración judicial, que está como comprendido el director de la escuela judicial y al autor del consejo. Bueno, enviar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado las listas para proveer las vacantes de los magistrados que se presentan en estas corporaciones. También deben reglamentar los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales en los aspectos no previstos por el legislador y que no correspondan a la regulación del servicio administrativo común a las diferentes del despacho judicial. Y como última función, deben dictar los reglamentos sobre seguridad y bienestar social de los funcionarios y empleados, para así garantizar como una protección y la seguridad personal como de los mismos. Las demás funciones de la sala administrativa, que ahora corresponden pura y simplemente al Consejo Superior de la Judicatura, pueden consultarse en el citado artículo 85 de la Ley 270 de 1996 y en el artículo 17 de la Ley 1285 del 2009. Le corresponden al Consejo Superior de la Judicatura: primero, adoptar el informe anual que debe ser presentado al Congreso de la República sobre el estado de la administración de justicia. Segundo, adoptar el plan de desarrollo de la rama judicial y presentarlo al gobierno para su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo, previo concepto de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Como tercero, dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia. Adoptar y proponer así proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y procedimentales. Quinto, elegir al presidente y al vicepresidente de la corporación. Sexto, promover y contribuir a la buena imagen de la rama judicial en todos sus órdenes frente a la comunidad. Y como séptima y última tenemos dictar el reglamento interno del Consejo.
Hablaremos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y órganos y autoridades y personas que administran justicia. Bueno, está integrada por 7 magistrados, elegidos por el Congreso de la República por periodos individuales de 8 años, sin posibilidad de reelección. Los requisitos para ser miembro son ser nacional colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Ser abogado, tener 15 años de experiencia en la rama, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Esta está encargada de ejercer función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios de la rama judicial, examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de las funciones. También asume los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo de Judicatura. Órganos, autoridades y personas privadas que administran justicia, pero no hacen parte de la estructura de la rama judicial. Jurisdicción de los pueblos indígenas. Las autoridades de estas comunidades son las que ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su campo territorial acorde a su normatividad, siempre que no sean contrarias a la Constitución. La Corte Constitucional ha reconocido la existencia y la vigencia de esta jurisdicción, sin embargo, no hace parte de la estructura orgánica de la rama judicial, puesto que no hay acto legislativo que lo regule. Para que esta jurisdicción sea competente se necesita el elemento personal o subjetivo en virtud del cual cada miembro de comunidad indígena tiene derecho a ser juzgado por sus autoridades acorde a sus principios y sus costumbres. También se necesita el elemento territorial que permite a las autoridades indígenas regular acorde a sus limitaciones territoriales y por último el elemento institucional que exige la inconstitucionalidad compuesta del derecho de estas comunidades. Por otro lado, también necesita el elemento objetivo, el cual atiende a la naturaleza del bien jurídico afectado o el sujeto afectado por la comunidad indígena. Si falta alguno de estos elementos, será competente la jurisdicción ordinaria. 2. Los jueces de paz y de reconciliación son jueces encargados de resolver en equidad conflictos individuales o comunitarios. Son particulares que conocerán los efectos y de forma voluntaria someten su conocimiento para conciliar. Estos conflictos deben ser susceptibles a transacción, conciliación o desistimiento. Su cuantía no debe ser mayor a los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y los jueces de paz solucionan conflictos en primera instancia. Y los jueces de reconciliación son aquellos que conocen las impugnaciones de las decisiones de primera instancia. Estos jueces son elegidos mediante voto popular por los ciudadanos de las comunidades. Son elegidos por periodos de 5 años y son reelegibles de manera indefinida. A continuación les hablaré acerca de la organización electoral. El Consejo Nacional Electoral. Este es el órgano superior de la organización electoral en Colombia, compuesto por 9 magistrados elegidos por el Congreso de la República para un periodo de 4 años. La elección se realiza mediante el sistema de cifra repartidora.
a partir de postulaciones de partidos o movimientos políticos con personería jurídica o coaliciones entre ellos, conforme al artículo 264 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 del 2013. Requisitos para ser miembros. Los miembros son servidores públicos de dictación exclusiva y pueden ser reelegidos una sola vez. Deben cumplir con las mismas calidades exigidas para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia y no haber sido elegidos para las corporaciones populares ni haber actuado como miembro de directorios políticos en los 2 años previos a su nombramiento. Además, no podrán ser elegidos para cargos de elección popular durante su periodo en ese periodo ni dentro del año siguiente de su salida. Funciones del Consejo Nacional Electoral. Las funciones básicas están estipuladas en el artículo 265 de la Constitución, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 del 2009. Estas funciones incluyen inspección y control electoral, ejercen la suprema inspección, vigilancia y control sobre la organización electoral. Poderes sobre el registrador. Dar como posesión a los registrados de estado civil. Decisiones sobre como recursos. Conocer y decidir sobre el recurso interpuesto contra las decisiones de los delegados en escritos generales. Revisión de escritos. Revisar escritos y documentos electorales para garantizar así la veracidad de los resultados. Asesorías al gobierno. Actuar como cuerpo consultivo de gobierno en materias relacionadas con su competencia. Cumplimiento normativo. Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos políticos y derechos de la oposición. Distribución de los recursos. Distribuir recursos para así lograr como el financiamiento de campañas electorales conforme lo establezca la ley. Escrutinio general. Realizar el escrutinio general de toda votación nacional y expedir credenciales correspondientes. Reconocimiento de personería jurídica. Deben reconocer y revocar la personería jurídica de partidos y movimientos políticos. Reglamentos sobre medios. Reglamentar así la participación política de medios de comunicación del Estado. Colaboración en consultas. Facilitar consultas internas para así lograr una toma de decisiones en partidos políticos. Revocatoria de inscripciones. Decidir sobre las revocatorias de inscripción de cada candidato por inhabilidades comprobadas. Autonomía regulatoria. Darse como su propio reglamento y otras funciones legales las cuales están que deben cumplir, que están explícitas en la ley. Ahora vamos a hablar de las funciones específicas según el Código Electoral. El artículo 12 del Código Electoral también especifica funciones adicionales como designar delegados para realizar escrutinios generales en cada circunscripción electoral, aprobar el presupuesto presentado por el Registrador Nacional del Estado Civil, realizar el escrutinio para la elección presidencial y expedir las credenciales correspondientes. Ahora vamos a hablar de la importancia como tal del Consejo Nacional Electoral. Es fundamental
para garantizar así elecciones totalmente transparentes y justas en Colombia, supervisando desde la financiación hasta el escrutinio final. Recientemente se ha estado involucrados en como investigaciones significativas, como las que involucran al presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en su campaña electoral, lo que subraya su papel crucial en la supervisión del cumplimiento normativo electoral. Registraduría Nacional del Estado Civil. Bueno, ¿qué es la Registraduría Nacional del Estado Civil? Básicamente es un órgano de rango constitucional señalado por el artículo 120 de la Constitución Política como parte integrante de la organización electoral. Sus servidores públicos, a excepción de aquellos que desempeñen cargos de responsabilidad administrativa o electoral, quienes serán de libre nombramiento y remoción, deben ser, por regla general, de carrera administrativa. Su armonización interna les otorga como características especiales y pues como la autonomía administrativa contractual y presupuestal. En cuanto a su estructura orgánica, la Registraduría Nacional de Estado Civil está dirigida por el registrador y se encuentra organizada internamente de la siguiente forma. De acuerdo con el artículo 11, entonces primero tenemos lo que sería el nivel central. Su estructura está de la siguiente manera. Despacho de Registrador Nacional de Estado, conformado por Secretaría Privada, Oficina de Comunicaciones y Prensa, Oficina de Control Interno y Oficina de Control Disciplinario. Secretaría General, Oficina Jurídica y Oficina de Planeación. Registraduría Delegada de lo Electoral, Dirección de Gestión Electoral, Dirección de Censo Electoral. Registraduría Delegada para Registro Civil y la Identificación, Dirección Nacional de Identificación y Dirección Nacional de Registro Civil. Gerencia de Información, la sexta es Gerencia Administrativa y Financiera Compuesta, y Dirección Financiera, la séptima Gerencia de Talento Humano, nivel desconcentrado, y está como estructurado por delegación departamentales de la registraduría, registraduría distritales y municipales, registraduría auxiliares, registradurías de distrito capital, órganos de asesoría y coordinación. Hay tres, que son comité directivo, comisión de personal, comité de coordinación, de control interno. Ahora, enfocándonos como en fondos, existe el Fondo Rotativo de la Registraduría Nacional de Estado Civil, Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En lo siguiente nos referimos a las diferentes dependencias que forman la organización descrita y que tienen a su cargo las funciones de carácter propiamente electoral y de registro civil, dejando de lado aquellas cuyas funciones son básicamente administrativas, tales como la Secretaría General, las gerencias y los fondos, así como las que tienen funciones de asesoría y coordinación, como vendría siendo el caso de los comités y las coaliciones. El Registrador Nacional de Estado Civil. Este es básicamente el responsable del funcionamiento de todas las dependencias de la Registraduría Nacional. Este está elegido son como elegidos por el presidente de la República Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado mediante un concurso de méritos que es organizado según la ley
para un periodo de 4 años. La reglamentación del concurso de mérito se encuentra contenida en la Ley 1134 del 2007. A continuación les voy como a dejar unos segunditos el organigrama de la Registraduría Nacional del Estado Civil para que lo aprecien. Se los voy a dejar acá, este ladito. Bueno, el Código Electoral debe nombrar a los registradores de Estado Civil y demás empleados de la circunscripción electoral. El nombramiento de los registradores municipales de la capital, de los departamentos y de las ciudades de más de 100.000 cédulas vigentes requieren la aprobación del Registrador Nacional del Estado Civil. Vigilar las elecciones, lo mismo que la preparación de las cédulas de la ciudadanía y de la tarjeta de identidad. Investigar las actuaciones y conductas administrativas de los empleados subalternos e imponerles como sanción a que hubiese dado lugar. Disponer el movimiento de personal en sus respectivas como dependencias, reconocer el subsidio familiar, los viáticos y el transporte y demás gastos que haya dado lugar a nivel seccional dentro de su disponibilidad presupuestal. Autorizar el pago de sueldos y primas para los empleados de las respectivas como circunscripciones. Actuarán como secretarios de los delegados del Consejo Nacional Electoral y como claveros de arca preclave, que pues como que estarán bajo su custodia, por así decirlo. Registraduría del Distrito Capital. De forma similar a lo que se prevé para los departamentos, el artículo 46 del Decreto Ley del 2000 prevé que la Registraduría del Distrito Capital sea la dependencia encargada de presentar a la Registraduría Nacional de Estado Civil en el territorio de la jurisdicción y para que sirva como de apoyo al ejército de las funciones asignadas en las disposiciones legales a los registradores distritales. En cuanto a los registradores distritales, son dos funcionarios que representan al registrador nacional en el Distrito Capital de Bogotá. Nombrados por este son los funcionarios que tienen a su cargo la responsabilidad y la vigilancia de la organización electoral en el Distrito Capital de Bogotá. Lo mismo que el funcionario de la dependencia de la Registraduría Distrital. Los registradores distritales deberán tener la misma calidad de los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil. No podrán ser elegidos miembros de corporaciones públicas durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro de los 6 meses siguientes contados a partir del día que haya como cesado en el desempeño de su cargo. No podrán ser registradores distritales quienes hayan sido elegidos para cargos de elección popular o hubieran actuado como miembros de directorio político en los 2 años anteriores o como de su designación. O sean parientes, ellos o sus cónyuges del registrador, pues de alguno del Consejo Electoral, hasta el 4.º grado de consanguinidad o el 2.º de afinidad. Sus funciones son básicamente las siguientes, se las voy a resumir un poco. Nombrar los registradores auxiliares y los demás empleadores, disponer los movimientos de personal, reconocer el subsidio de familia, transporte y demás gastos que haya, pues que en lugar dentro de la disponibilidad presupuestal, autorizar el pago de sueldos y primas,
celebrar contratos dentro de su disponibilidad presupuestal y ordenar aquellos gastos delegados por el registrador nacional, entre otras. Los delegados de los registradores distritales tienen funciones limitadas, las cuales están determinadas en el artículo 56 del Código Electoral, las cuales son atender la preparación y la realización de las elecciones y consultas populares. Reemplazar oportunamente a los jurados de votación que no concurran a desempeñar sus funciones y como último comunicar al registrador el incumplimiento o el mal desempeño de las funciones de los jurados de votación para las sanciones que hubiere lugar, pues como que van. Las registradurías especiales y municipales. Por virtud de los artículos 19 y 47, las registradurías especial y municipales son dependencias encargadas de representar a las registradurías nacionales de Estado Civil en el territorio de la jurisdicción y sirven de apoyo al ejercicio de las funciones atribuidas a los registradores especiales y municipales en asuntos electorales y en los que atiende el registro civil y la identificación. Los registradores especiales son aquellos asignados para Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Las capitales de los departamentos con más de 150.000 habitantes, las ciudades no capitales con más de 200.000 habitantes, las restantes capitales de departamentos y los demás municipios que se encuentren como clasificados como especiales. Es importante decir que por la regla general en cada municipio existe un registrador municipal, pero en las ciudades con más de 100 cédulas vigentes, los registradores municipales son dos. Son nombrados por el delegado y el registrador nacional del Estado Civil. Las funciones de los registradores municipales son disponerlas como preparaciones de cédulas y tarjetas de identidad, atender las solicitudes de duplicados, rectificantes, correcciones, renovaciones, impugnaciones, cancelaciones de estos documentos y como ordenar las inscripciones de como todas las cédulas, atender a las preparaciones y como revisar las elecciones, nombrar los jurados de elección, reemplazar a los jurados de elección que no concurran a desempeñar sus funciones, abandonen el cargo o no, pues o como que lo ejerzan sin imparcialidad o corrección debida, así como a los que estén impedidos para ejercer el cargo, entre pues otras como cosas. Para ser registrador municipal de la región capital de la ciudad de más de 100 cédulas vigentes se requiere la misma calidad que para ser juez de circuito o haber como ejercido el cargo en propiedad por un término no menor de 2 años o haber desempeñado como cargos en la organización electoral por un término no menor a 3 años. Los registradores municipales no podrán ser elegidos miembros de corporaciones públicas durante el ejercicio de su cargo, ni dentro de los 6 meses siguientes, contados a partir del día en el que se haya casado el desempeño de sus funciones. En relación con las función, calidad y inhabilidades y incompatibilidades de los registradores especiales, ni el Código Electoral ni el Decreto Ley consagran como normas expresas sobre esos aspectos como tal. Sin embargo, sí como ha quedado aclarado, los registradores especiales son los de algunos, pues como de algunos municipios importantes. Estimamos que las normas sobre registradores municipales son aplicables a los especiales. Registradurías auxiliares.
El decreto ley 1010 del 2000 no consagra normas específicas para estas registradurías, por lo cual se debe acudir al contenido del artículo 1947 del citado decreto, en los cuales, al señalar el objetivo de la delegación departamentales y las registradurías municipales y especiales, se establecen funciones de apoyo a los registradores municipales, por lo que debe entenderse que lo dispuesto en esta norma es igualmente aplicable a las registradurías auxiliares, funcionales, generales en asuntos electorales, registro civil e identificaciones. Estos registradores son nombrados por el registrador distrital. Ahora hablaremos acerca del Ministerio Público. Primero, Procuraduría General de la Nación. Entonces, el Supremo General de este organismo es el Procurador General de la Nación. Este es elegido por el Senado por un periodo de 4 años de terna integrada por candidatos de presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. En el artículo 279 de la Constitución se establece que la ley determinará la estructura y el fundamento de la Procuraduría General de la Nación. Actualmente, esta estructura se encuentra en el artículo 2 del Decreto 2 de 262 del 2000, modificado por el artículo número 1 del Decreto Ley 1511 del 2018 de esta manera. Primero nos encontramos con el nivel central, luego con el despacho del Procurador General, que básicamente está conformada por un Procuraduría General para Asuntos Constitucionales, para asuntos disciplinarios, para como dirección de investigación, oficina de planeación, oficina de selección y carrera, oficina de control interno, oficina de prensa, oficina jurídica, oficina de sistemas. Luego tenemos el despacho del viceprocurador general, que está conformado por división de registros y control y correspondencia, división de documentación y división de seguridad. Luego tenemos la sala disciplinaria, luego las procuradurías delegadas, que están conformadas con procuradurías jurídicas, luego tenemos el Instituto de Estudios del Ministerio Público, que está conformado por el Consejo Académico, dirección, división de investigaciones sociopolíticas y asuntos socioeconómicos, división de capacitación, división administrativa y financiera. Luego tenemos la Secretaría General, que está como conformada por la División de Gestión Humana, luego tenemos la división administrativa, luego la división financiera y como último tenemos la división del centro de atención al público. Luego tenemos la veeduría, luego nivel territorial, luego procuradurías regionales, luego tenemos las procuradurías distritales y por último las procuradurías provinciales. La estructura y el funcionamiento de las Procuradurías Generales de la Nación en Colombia están establecidas en el Decreto 262 del 2000, modificado por la Ley 1367 del 2009 y los decretos Ley 2246 del 2011. Además, la resolución 17 del 2000 emitida por el Procurador General de la Nación precisa las procuradurías delegadas y su distribución de funciones según como su especialidad. Estas procuradurías incluyen procuradurías delegadas para la defensa de como derechos de infancia y adolescencia,
procuradurías delegadas para asuntos civiles y laborales, procuradurías delegadas para la salud, la protección social y el trabajo decente, las procuradurías delegadas para entidades territoriales y de diálogo social, procuradurías para asuntos ambientales y agrarios, procuradurías para asuntos étnicos, para moralidad pública, para vigilancia administrativa, para contratación estatal, procuradurías delegadas para la hacienda pública, para la Policía Nacional, para las Fuerzas Armadas, para la defensa de los derechos humanos, para Fuerza Pública y la como Policía Judicial, la Procuraduría para el Ministerio Público y Asuntos Penales, la Procuraduría Primera ante el Consejo de Estado. Hay una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, también cuenta con una séptima. La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, y esas son como unas de las tantas procuradurías que hay. De otra parte, como resultado de los compromisos asumidos por el Estado colombiano en la denominación Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Paz Estable y Duradera, celebrado el 2 de noviembre del 2016 entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia, el Ejército del Pueblo, el Decreto Ley 1511 del 2018 creó las siguientes procuradurías delegadas. Procuraduría delegada con funciones de coordinación, intervención para como la Jurisdicción Especial para la Paz. También creó una Procuraduría Segunda y una Procuraduría Tercera, y una procuraduría delegada para el seguimiento específicamente del acuerdo de paz. Por su parte, el artículo 30 de la resolución 17 del 2000, modificado en el artículo 9 de la resolución 413 del 2013, identifica las siguientes procuradurías judiciales que ejercen funciones ante las autoridades diferentes de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado según la especialidad, y queda básicamente así, con procuradurías judiciales penales, procuradurías judiciales laborales, judiciales de familia, judiciales civiles, procuradurías judiciales agrarias, judiciales administrativas, judiciales de restitución de tierras, judiciales de apoyo a las víctimas de conflicto armado. El Procurador General de la Nación en Colombia tiene un organigrama establecido por el Decreto Ley 262 del 2000 y la Resolución 18 del 2000. El Procurador General tiene funciones constitucionales definidas en el artículo 277, que incluye vigilar el cumplimiento de la Constitución y leyes, proteger derechos humanos, defender intereses de la sociedad, velar por como la conducta oficial y el ejercicio diligente de como las funciones administrativas. También debe intervenir en procesos judiciales y administrativos para defender el orden jurídico y rendir informes anuales al Congreso. Debe exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria. A continuación, les voy a dejar un mapita para que nos volvamos a ubicar con respecto a la Procuraduría General de la Nación. Se los voy a poner por acá un momentico. A continuación hablaré de la Defensoría del Pueblo. Es una institución fundamental dentro del sistema de derecho humano y el Estado Social de Derecho. Básicamente su misión es proteger, promover y defender los derechos de absolutamente todos los ciudadanos.
especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, creada en 1991 con la Constitución Política. La Defensoría ha ganado relevancia en la sociedad colombiana, pues es un ente autónomo que actúa como intermediario entre el Estado y la ciudadanía, procurando que se respeten los derechos fundamentales de los individuos y las comunidades. Ahora hablando un poquito de la estructura de la Defensoría del Pueblo, esta está como organizada en distintas áreas especializadas para cubrir de una manera como mucho más integral la protección de derechos en diferentes ámbitos. En la cabeza de esa institución se encuentra la Defensoría del Pueblo, quien es elegido por la Cámara de Representantes a partir de una terna enviada por el presidente de la República y cuyo periodo es de 4 años. Este cargo representa la máxima autoridad dentro de la Defensoría y es el encargado de liderar las políticas de defensa de derechos humanos del país. La Defensoría se divide en diversas como delegadas, cada una encargada de un área específica de los derechos humanos. Por ejemplo, la delegada para los derechos de la infancia y adolescencia y la mujer se encarga de proteger los derechos de estos grupos poblacionales. La delegada para derechos sociales, económicos y culturales vela como por el acceso a servicios esenciales como lo son la salud y la educación. Y la delegada para los derechos de las comunidades étnicas trabaja para la protección como de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta estructura permite que la Defensoría se enfoque en las problemáticas específicas de cada grupo poblacional, abordando sus necesidades y los desafíos que cada una de estas se enfrenta. Además, la Defensoría del Pueblo cuenta con una red de oficinas regionales y municipales, las cuales permiten la descentralización de sus funciones y una presencia cercana a las comunidades de todo el país. Eso facilita que las personas puedan acceder a los servicios de la Defensoría en sus territorios y permite una respuesta mucho más rápida y adecuada a las denuncias de violación de derechos humanos. La red de oficinas regionales permite a la Defensoría realizar un seguimiento constante de la situación de derechos humanos en las zonas rurales y urbanas, documentando problemáticas y proponiendo soluciones ante los organismos competentes. Las funciones de la Defensoría del Pueblo son variadas y como muy amplias. Entre ellas se destaca la recepción y la transmisión de quejas de los ciudadanos cuando sienten que sus derechos han sido como vulnerados. La promoción de los derechos humanos a través de las campañas de concientización y como educación. La vigilancia del respeto a los derechos fundamentales en la actuación de los organismos de Estado. También cumple con un papel de asesoría y acompañamiento a las comunidades afectadas por problemáticas sociales y conflictos, especialmente en las zonas donde el acceso a la justicia y a los derechos básicos es demasiado limitado. Las personerías municipales. Como agente del Ministerio Público en los municipios existe el personero municipal, funcionario que según el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución es elegido por el Consejo para un periodo que fije la ley. De acuerdo con el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 del 2012,
Los consejos municipales o distritales elegirán al personero municipal o distrital para un periodo institucional de 4 años dentro de los 10 primeros días del mes de enero del año en el que se inicia el periodo constitucional del consejo previo concurso de mérito. El personero así elegido iniciará su periodo el 1 de marzo siguiente a su elección y lo concluirá el último día del mes de febrero del 4.º año. Según la misma norma, para ser elegido personero municipal se requiere en los municipios de categoría especial, primera y segunda, título de abogado y como de posgrado. Y en los de tercera, cuarta y quinta categoría, título de abogado. Y en los municipios como de las demás categorías podrán participar en el concurso los egresados de la Facultad de Derecho, pero en las calificaciones del concurso se dará como prioridad a los que tienen título de abogado. En el artículo 169 de la Ley 136 de 1994 se señala que corresponde al personero municipal o distrital el cumplimiento de sus funciones del Ministerio Público, la guarda y la promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas dentro de la jurisdicción de su territorio. A su vez, el artículo 23 modifica el artículo número 1 de la Ley 1755 del 2015, que consagra como deberes especiales de los personeros municipales los siguientes: prestar asistencia eficaz e inmediata a todas las personas que lo soliciten, para así como garantizar el ejercicio del derecho constitucional de petición, intervenir si fuese necesario ante las autoridades competentes con el objetivo de exigirle, como en cada caso en concreto, el cumplimiento de sus deberes legales y recibir en suscripción de las autoridades la petición, las quejas, el reclamo o los recursos que aquellas como que se hubieran abstenido a recibir. Debe tenerse en cuenta entonces que si bien el personero municipal tiene el carácter de agente del Ministerio Público, no depende jerárquicamente de la Procuraduría General de la Nación, pues debido a su tradición que se ha conservado del derecho español, el personero es un funcionario municipal elegido por el consejo de respectivo como municipio. Además, a pesar de que el personero ejerce el orden municipal, algunas de las funciones que en términos generales coinciden con las de la Defensoría del Pueblo, como las de orientar e instruir a los habitantes en ejercicio y en defensa de sus derechos, y como la de divulgar los derechos humanos, tampoco depende como tal de esta entidad. A continuación hablaré acerca de los órganos de control fiscal. Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es una entidad encargada del control fiscal, o sea, la vigilancia del manejo de los recursos por la administración de los bienes del Estado. En casos especiales, la vigilancia se realiza por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos. El control se ejerce de forma posterior y selectiva, pero además de esto puede ser preventivo y concomitante según sea necesario para garantizar la protección del patrimonio público. Este se realiza en tiempo real mediante el seguimiento permanente de los usos, ejecución y como las contrataciones. No tiene posibilidad de reserva legal.
Puede ejercer control de gestión sobre cualquier entidad territorial. La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa presupuestal. El Contralor General será elegido por el Congreso en pleno como por mayoría absoluta para un periodo de 4 años de una lista elegible que le integran por convocatoria pública. No podrá ser reelegido ni continuar en su ejercicio, pues en el ejercicio de las funciones al vencimiento de su tiempo. Se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 35 años de edad, tener título universitario de ciencias jurídicas, económicas, financieras, administrativas o contables, con administración profesional de más de 5 años. En cuanto a la organización de la Contraloría General de la República, se encuentra dividida. Tenemos el nivel central. El nivel central y el nivel superior de dirección, que cuenta con Contralor, Vicecontralor, Contraloría Delegada para la Economía y Finanzas Públicas, Contraloría Delegada para el Postconflicto, Contraloría Delegada para la Población Focalizada y Contralorías Delegadas Sectoriales. Entre las funciones principales del Contralor se encuentran realizar autorías, detectar y prevenir actos de corrupción, y imponer sanciones fiscales y coordinar con otras entidades de control como la Procuraduría y la Fiscalía para investigar posibles irregularidades. Además, ejerce una función de advertencia cuando indica riesgos en la gestión de recursos y promueve la participación ciudadana, facilitando así que toda la sociedad civil colabore en la vigilancia de la gestión pública. Hablaremos acerca de las Contralorías departamentales y municipales. Contralorías departamentales. La Constitución de 1991 modifica por un acto legislativo que fue realizado el 4 del 2019 y se establece que la vigilancia fiscal de los departamentos corresponden a la Contraloría Departamental y a las Contralorías Generales de la República. La vigilancia de los municipios corresponde a las Contralorías Departamentales, salvo excepciones legales. Las asambleas departamentales gozan de una como autonomía y una sostenibilidad fiscal de las contralorías. A continuación les voy a decir cuáles son como los requisitos para ser contralor departamental. Bueno, se necesita ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 25 años, título universitario, experiencia pública de 2 años. A continuación hablaré acerca de las funciones. Estos deben como ejercer el control fiscal en la jurisdicción. También deben como coordinar con la Contraloría General de la República. Las Contralorías departamentales son autónomas, no dependen de la Contraloría General de la República. Cada departamento puede tener una estructura organizada diferente, determinada por la Asamblea Departamental respectiva. Las Contralorías distritales y municipios. La vigilancia fiscal de los distritos y municipios corresponde a las Contralorías departamentales por defecto. Las Contralorías municipales en municipio y en distrito clasificados en categoría especial primera o ya sea segunda. Requisitos para ser como contralor municipal o distrital. Tiene que ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 25 años, tiene que tener un título universitario y experiencia pública de 2 años. Las funciones son vigilar y ejercer funciones como atribuidas al Contralor General de la República. ¿Cómo es la elección? El proceso de su elección es como esos son elegidos por el consejo respectivo. Una terna integrada por convocatoria pública y un periodo
pues por un periodo de 4 años, no coinciden, pues no van como a la par con el alcalde, cada uno como por su ladito. Ahora hablando de las limitaciones, estos no ejercen funciones administrativas ajenas a su organización y no intervienen en la formación de actos de otras autoridades municipales. Sistema integral de justicia y no reparación. Este es un conjunto de mecanismos implementados en Colombia como parte de los acuerdos de paz con las FARC. Este sistema busca básicamente atender y remediar los daños del conflicto armado mediante como un enfoque que combina la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y la prevención de futuras violencias. Se compone de 4 entidades: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y las medidas de reparación para las víctimas. Tiene como objetivo reconstruir la verdad sobre el conflicto, analizando sus causas, responsables y efectos como en sociedad. Por su parte, es como un mecanismo de justicia transicional que está encargado de juzgar y sancionar a quien haya cometido crímenes, como ofreciendo penas alternativas para quienes contribuyan de manera significativa a la verdad y la reparación. Este sistema ha permitido visibilizar las experiencias y sufrimientos de las víctimas y ha dado voz a los sobrevivientes del conflicto, quienes han sido como fundamentales en este proceso de construcción de memoria histórica. Además, el enfoque de reparación y no repetición busca más que todo asegurar que todas estas violencias no vuelvan a ocurrir, promoviendo así cambios en todas las instituciones y en la cultura de violencia. Aunque se enfrentan desafíos como las críticas a la eficacia o las dificultades en la implementación de las medidas de reparación, su importancia radica básicamente en su capacidad para avanzar a una paz sostenible en Colombia. A través de la verdad, a través de la justicia, este sistema sienta como las bases para una como reconciliación social que aspire a una construcción de una sociedad como mucho más justa y mucho menos violenta. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido. Muchísimas gracias por la atención y espero sacarme un 5 porque la verdad lo necesito. Chao, gracias.